Jesús resucitado está con nosotros. Celebramos la Eucaristía con gozo y alegría. Su vida y entrega, su palabra y acciones se siguen actualizando hoy. Él nos dice a cada uno, paz a vosotros, y nos envía a ser presencia de su amor en medio del mundo. Celebrar la Eucaristía es sentir y saber que cuenta con nosotros para hacerle presente en la humanidad. Imaginémonos hoy, en este segundo domingo de Pascua, a Jesús resucitado abriendo puertas y ventanas, subiendo persianas, aireando una habitación llena de miedo y oscuridad. El Evangelio de hoy os alegra al decirnos que para Jesucristo no hay puerta que se le resista, que siempre nos busca y encuentra, que nos anima a vivir de verdad, a apostar por la fe y no por el miedo o la duda. Tomás demanda un encuentro con el Señor como el que habían tenido sus compañeros, pero él pone su atención en las heridas de Cristo, en sus llagas. Son las señales de su amor por todos. Al Señor resucitado lo reconocemos marcado por las situaciones de dolor y sufrimiento. La fe en Jesús resucitado no prescinde ni olvida la cruz, aunque confiese la resurrección. Hoy celebramos el Domingo de la Misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Cristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. La alegría de la Pascua se transmite a lo largo de toda la semana. La octava de Pascua celebramos hoy y volvemos a rememorar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La alegría, el gozo interior que vivimos por la presencia del resucitado nos lleva a ir descubriéndole presente en nosotros y a ir descubriendo cómo va apareciéndose a los 12 en distintas situaciones y de distinto modo. Él sigue invitándonos a descubrirle porque sigue apareciéndose constantemente a cada uno de nosotros. No una presencia física, sino más bien una presencia de carácter espiritual. Él está a nuestro lado y nos invita a ser testigos suyos allá donde nos encontremos. Reconociendo humildemente nuestros pecados, pidamos el perdón a nuestro Dios y pidámonos perdón mutuamente. Tú, el Dios de la vida, el Dios de la resurrección, que permaneces a nuestro lado, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú, el Hijo del Padre, que te hiciste hombre por nosotros, te acercaste a la cruz para liberarnos de nuestros pecados. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú, el Dios Espíritu, que alientas nuestros pasos para que nos sintamos formando parte de tu nuevo pueblo de la Iglesia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestras faltas, nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios de misericordia infinita, que reanimas con el retorno anual de las fiestas de Pascua la fe del pueblo a ti consagrado.
Acrecienta en nosotros los dones de tu gracia, para que todos comprendan mejor qué bautismo nos ha purificado, qué espíritu nos ha hecho renacer y qué sangre nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Los apóstoles hacían muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Los fieles se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Los demás no se atrevían a juntarles, aunque la gente se hacía lenguas de ellos. Más aún, crecía el número de los creyentes, hombres y mujeres, que se adherían al Señor. La gente sacaba a los enfermos a la calle y los ponía en catres y camillas, para que al pasar Pedro su sombra, por lo menos, cayera sobre alguno. Mucha gente de los alrededores acudía a Jerusalén llevando enfermos y poseídos de espíritu inmundo, y todos se curaban. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel: eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón: eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor: eterna es su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios. Él nos ilumina. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la esperanza en Jesús, estaba desterrado en la isla de Patmos, por haber predicado la palabra de Dios y haber dado testimonio de Jesús. Un domingo caí en éxtasis y oí a mis espaldas una voz potente, como una trompeta, que decía: lo que veas, escríbelo en un libro y envíaselo a las 7 iglesias de Asia. Me volví a ver quién me hablaba, y al volverme vi 7 lámparas de oro, y en medio de ellas una figura humana vestida de larga túnica con un cinturón de oro a la altura del pecho. Al verla, caí a sus pies como muerto. Él puso la mano derecha sobre mí y dijo: no temas, yo soy el primero y el último. Yo soy el que vive. Estaba muerto, y ya ves, vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Escribe, pues, lo que veas, lo que está sucediendo
y lo que ha de suceder más tarde. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Porque me has visto, Tomás, has creído, dice el Señor. Paz a vosotros, dichosos los que creen sin haber visto. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. En esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas. Se puso en medio y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en el costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos el domingo de la octava de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En las fiestas de los judíos, la octava es tan importante como el día de la fiesta, el día que acontece el hecho. Nosotros sí celebramos hoy, de modo especial, la octava de la resurrección de Jesús. Y vivimos la alegría de esa resurrección, de la presencia de Dios con nosotros, a lo largo de la cincuentena pascual. 50 días en los que estamos viviendo la alegría y el gozo de la resurrección de Jesús, el triunfo sobre el mal y sobre el pecado y de su presencia con nosotros. Tiempos difíciles para la primitiva Iglesia, sobre todo cuando Jesús asciende a los cielos. Y un tiempo muy importante y muy interesante, aquel que transcurre desde que Jesús resucita hasta que se va a la casa del Padre. Es lo que nos narran los primeros capítulos de los Hechos de los Apóstoles. Ellos, acobardados, con miedo, solían estar la mayor parte del tiempo en el cenáculo, por miedo a los judíos. ¿Qué hacían en el cenáculo?
Pues recordar, se supone, aquello que habían escuchado a Jesús de Nazaret y recordar aquello que habían vivido en los 3 años que habían estado al lado de él. Es verdad, como nos sucede a nosotros, que cada uno recuerda aquello que más le llamó la atención, pero si entre ellos van comunicándose unos y otros lo que, pues más les llama la atención, pues por lo menos hay un amplio relato, un amplio número de episodios que nos van contando pues más cosas de lo que fue la vida de Jesús de Nazaret, el Dios hecho hombre. Pedro comienza pronto a anunciar el Evangelio, pero antes de que Pedro comience en Jerusalén a anunciar la buena noticia del Evangelio, sucede pues lo que hemos escuchado sobre todo en el fragmento del Evangelio de hoy, que Jesús va apareciéndose a los 12 y algunas mujeres en sucesivas ocasiones. Las 2 primeras ocasiones, que son las que se nos narran en este segundo domingo de Pascua, acaecen en Jerusalén. La tercera de las apariciones, que será la que corresponde al tercer domingo de Pascua, ya no sucede en Jerusalén, sino en Galilea. Cuando llegue el próximo domingo escucharemos el relato de esa tercera aparición en Galilea, que también coincide con lo que conocemos como la pesca milagrosa. Curioso esta primera y segunda aparición. Nos viene muy bien, casi como anillo al dedo, sobre todo en este tiempo en que parece que, pues ser incrédulo, que ser agnóstico, pasar del hecho religioso, parece que está de moda. Es como si hablar de Dios o vivir aquello que hemos recibido de nuestros mayores, que forma el núcleo, el nexo fundamental de nuestra religión católica, no tuviese importancia, hubiese perdido divisa, hubiese perdido importancia, hubiese perdido interés. Por el contrario, hay todavía, a Dios gracias, un grupo de personas que vive intensamente pues lo que significa la fe, la esperanza y el amor, con sus fallos como hombres, pero sabiendo que es el Señor quien nos ha llamado y que Él no nos abandona y que Él nos ha comprometido a anunciar el Evangelio de palabra y con nuestro estilo de vida. Son 2 las partes fundamentales de la evangelización, anuncio y testimonio, y ambas están unidas como el anverso y el reverso de la moneda. No es suficiente solo con la palabra, cierto, pero tampoco es suficiente solo con las obras. Las obras tienen que venir acompañadas de la palabra, y la palabra tiene que dar fuerza, dar origen a un estilo de vida, a una forma de actuar, a una manera de ser. Por eso digo que en la evangelización hay 2 partes fundamentales, anuncio y testimonio, y que ambas van unidas, se complementan una y la otra. No podemos separarlas. El hombre que tiene fe tiene que verbalizar esa fe, tiene que dar testimonio a través de su palabra de por qué cree, a qué le compromete la fe. Y el que vive según los valores del Evangelio y es creyente, pues también verbaliza eso que es el Evangelio. Y quien habla de Cristo, quien dice que Cristo es importante para él, tiene que notarse en su modo de vivir. Si no, son palabras vacías. Y sí, posiblemente a lo largo de la historia de la Iglesia, pues haya habido muchísimas palabras vacías, que faltase el testimonio, que faltase el respaldo, el apoyo del estilo de vida. Pero ojo que aún en los peores tiempos de la Iglesia siempre hubo personas que dieron testimonio de esa presencia de Dios con su estilo de vida, hasta dar su propia vida por el Señor. Digo que el Evangelio refleja esto que acabo de indicar, porque es el fragmento en el que Tomás, que no estaba la primera vez que se aparece Jesús a los 12, cuando le dicen hemos visto al Señor, no lo cree. Y él, sincero, ciertamente, confiesa, yo, si no verifico la presencia física de Jesucristo, a mí no me habléis de esto, no me habléis de la resurrección de Jesús. Yo necesito meter mi dedo en las llagas de sus manos y mi mano en el agujero del costal, la lanzada. Y la segunda vez, a los 8 días, no pasó tanto tiempo, ya conocemos el relato. Jesús se vuelve a aparecer a los 12 y Tomás estaba con ellos. Y se dirige directamente, después del saludo inicial que siempre hace Jesús, paz a vosotros, se dirige directamente a Tomás para decirle, Tomás, trae tu dedo, toma mi mano,
coge tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Y junto con eso, dichosos los que crean sin haber visto. Aquí tenemos el fundamento de nuestra fe. No hemos visto físicamente a Jesús, ni lo vamos a ver físicamente, al menos en nuestro mundo. Pero hemos de creer en su presencia entre nosotros, presencia espiritual hoy, y en su presencia física cuando se hizo hombre y caminó por los caminos de Galilea, de Samaria y de Judea, anunciando la voluntad del Padre. Hemos de creer en esa palabra que es el Evangelio y que para nosotros constituye el fundamento de nuestro modo de ser y de nuestro modo de actuar, como hijos queridos, predilectos, amados de nuestro Dios. Así, aquellos que inicialmente vivieron como testigos de la muerte, de la resurrección de Jesús, ellos, pues se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Y mucha gente se les iba juntando, nos dice el fragmento del libro de los Hechos de los Apóstoles que hemos escuchado. Y los creyentes iban creciendo en número, hombres y mujeres que se unían, se adherían al Señor. Eso por un lado, y por otro, como los apóstoles, sobre todo Simón Pedro, hacía ciertos prodigios. Al menos según se nos cuenta en el fragmento que hoy hemos proclamado, el libro de los Hechos de los Apóstoles, dice que la gente sacaba a los enfermos a la calle y que les ponían, en catres y en camillas cuando veían pasar a Pedro. Porque parece que, ellos esperaban que la sombra de Pedro, al menos la sombra, cayese sobre ellos para poder curarse. Es verdad que, aquella fe de las personas que poco a poco iban creyendo en Jesús, los primeros siglos, muchas veces era una fe que estaba fundamentada en la realización de ciertos siglos. Pero también es cierto que otros muchísimos, creían en Jesús de Nazaret, no por lo que Pedro pudiese realizar, sino por el mensaje que Pedro transmitía y el estilo de vida de él y de los 11, de todos los seguidores de Jesucristo, los apóstoles. La segunda lectura, curioso, Primera aparición, relato de Juan, que hemos escuchado en este ciclo C, y a continuación, segunda lectura, fragmento del libro del Apocalipsis, es el mismo autor, Juan. Uno como evangelista y el otro ya adentrado en el anuncio del Evangelio, ya habiendo vivido distintas experiencias duras, difíciles y otras de alegría y de gozo, cuando en el libro del Apocalipsis nos habla del final de los tiempos. Y cómo Juan da testimonio de que él escuchó en una visión que debía escribir todo aquello que había experimentado, todo aquello que había sentido al lado de Jesús y todo aquello que iba a acontecer después. Es el libro del Apocalipsis. Y lo escribe, claro, cómo no, con una serie de signos y de símbolos, porque empieza el periodo de la persecución para los cristianos. Entonces, claro, no podía hablar con entera libertad, porque posiblemente entonces sería más fácil que los cristianos cayesen en manos de los paganos y fuesen martirizados. Juan escribe el libro del Apocalipsis para alentar a aquellos que iban a entregar la vida por Cristo, aquellos que se mantenían firmes en el Evangelio y que no rehusaban a la fe en Jesús de Nazaret, en el Dios hecho hombre, bajo ningún concepto. Se nos dice que no hemos de temer para nada. Que Cristo, el Señor, es el primero y el último. Es el viviente durante toda la eternidad. Como Juan nos dice en esa visión, se le dice, estaba muerto y ya ves, vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Es decir, tengo las llaves de la vida, vencer la muerte y vencer el mal, al infierno, el pecado. Y vuelve a repetirle a Juan, escribe lo que veas, lo que está sucediendo y lo que va a suceder más tarde. Iremos escuchando distintos fragmentos de esa visión de Juan, que es el contenido del libro del Apocalipsis y que a nosotros nos impulsa, nos da fuerza, firmeza, nos da energía para ser testigos de Jesús y para confesar nuestra fe sin ningún tipo de miedos y sin cortapisas
de ninguna manera, sino con valentía, con hidalguía, con gozo y alegría. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Dios nuestro Padre y Señor, que nos invita a pedirle por nuestras necesidades. Él está atento siempre a aquello que le manifestamos. Por la Santa Iglesia, para que siempre tenga la alegría de saber que Cristo resucitado está siempre ayudando, amando, que no nos abandona nunca, roguemos al Señor. Por todas las personas que viven con miedo en su corazón, para que nuestro testimonio sea capaz de romper ese temor y podamos dar de nuevo ilusión y esperanza, roguemos al Señor. Para que nuestras familias podamos vivir con ilusión este periodo de Pascua y miremos al futuro con esperanza, roguemos al Señor. Por toda la Iglesia, para que sea signo de vida y sacramento de perdón en medio de la humanidad dividida por el odio y la injusticia, roguemos al Señor. Por nuestro mundo, para que sepa confiar en aquellas personas que trabajan por el bien común y son la semilla de esperanza, roguemos al Señor. Por todos y cada uno de los cristianos, para que estemos abiertos a la novedad de un Dios vivo y vivificante, roguemos al Señor. Por los cristianos perseguidos, para que la fe en la resurrección les fortalezca y les dé fuerza a la comunidad cristiana, roguemos al Señor. Por todos nosotros, para que este tiempo de Pascua sea un momento de celebrar y actualizar nuestro compromiso bautismal, roguemos al Señor. Señor Jesús, que tu Espíritu descienda sobre nosotros y aliente nuestros pasos para que podamos ser testigos tuyos allá donde nos encontremos, en ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan y por este vino, frutos de la tierra y del trabajo de los hombres, que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos. Ellos serán para nosotros pan y bebida de salvación. Bendito seas, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas de tu pueblo, para que, renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo, consigamos la eterna bienaventuranza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor,
pero más que nunca exaltarte en este día en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales. Los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria con gozo y sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable ascensión, de su resurrección, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia. Reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y con la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María,
la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos alcanzar siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra. A tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Jesús, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el día glorioso de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo según la carne. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, familiares, amigos y conocidos de cuantos seguimos, celebramos la Eucaristía. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Unidos en nombre de nuestro Señor Jesucristo y sintiéndonos llamados a ser testigos suyos, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que el sacramento pascual recibido permanezca siempre en nuestros corazones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Reina Celi, letare, alleluia, quien mero istit portare, alleluia, resurrexit sic dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya.